Bien, grabadora encendida, clase número 21 según lo que veo. ¿Sí? Voy a compartir, cierro la cámara. Sí, sí, falta compartir. Voy a compartir y tengo una corrección que hacer o revisar algo. Um, Tengo acá un mail, uno, dos mail. Voy con el primero, con el de Lucas, que es el que primero llegó. No te preocupes, Rosario, no te hagas problema. Maneja los tiempos, igual venís bien con el tiempo. Hay un problema con daytime. A ver qué pasa. Sanatorio Estrella. Ah, mira vos, interesante la temática. Vamos a ver. Descargas. Sanatorio Estrella. Extraer aquí. Bien. Sanatorio Estrella. Voy a abrirlo. Sanatorio Estrella. Y voy a abrir el Drive. Ya que estamos. Suerte mañana con el examen de barista. Y acá, bueno, resolver problemas, seguramente el driver, porque está en otra carpeta distinta. La voy a buscar. Driver MariaDB. Ahí está. Y tengo acá, sí, el DDL. Sí. Um, bueno, acá vos tenés dos tablas y la relación es turno ID. Pero para un poquito, ¿sí? Vos avanzaste como 50 etapas, hiciste las entities, todo, pero yo no te di el visto bueno de esto. Eso significa que todo esto tiene que reconstruirse, ¿sí? Cuidado con esas cosas. Vos no avances en etapas porque acá tenés mucho código que reconstruir. Eso es lo que ocurre, Lucas. O sea, vos, si tenés una duda, déjalo ahí y no sigas construyendo porque vas a tener que borrar muchas cosas y volverlas a hacer.
¿sí? Ese es el problema, ¿no? Porque esta base hay que corregir muchas cosas y el problema no es este daytime, ¿sí? El problema está en otras partes, ¿sí? Eso es lo que ocurre. En primer lugar, existe el doctor, ¿sí? Y esto yo no sé cómo te lo graficó Workbench. La verdad que cómo llegó a graficarte esto Workbench no lo tengo muy en claro. Existe el doctor. El doctor tiene un ID y según esto trabaja en un turno. ¿Sí? Y existe el paciente, el cual vos estás poniendo turno ID y estás relacionando con el ID del doctor. Vos estás diciendo con esto que un paciente se atiende solo con un solo doctor. ¿De acuerdo? Pero aparte, llegado el caso, esta referencia no es del turno, es del doctor. ¿Sí? ¿Se entiende el problema, Lucas? Sí, vos, esto no es una, no lo veo como clave foránea, no lo veo consistente. Sí, Lucas, ¿se entiende la idea? Era Lucas el que me lo presentó, ¿no? Sí, Lucas. Perdón, el chat. El chat, perdón, disculpen. El chat está acá desplazado, estoy scrolleando. Sí, ahí está. Sí. ¿Habías cursado base de datos? ¿Con quién cursaste base de datos? ¿Cómo muy? Pero terminaste el curso, ¿no? Ah, bien. No, no tenés la nota. Ujú, claro. Bueno, a ver. Em, en primer lugar tenés doctores y tenés pacientes. Tenés solo dos tablas. ¿Sí? El médico trabaja en una especialidad, trabaja un día y en un turno. Está bien. El paciente, sí, esto lo voy a borrar. Sí, por ahora quito la clave. Voy a correr localhost. Sí, voy a correr localhost. ¿Por qué no corre esto? ¿Mm? Día y horario daytime. Es verdad, queda en verde. Queda en verde. A ver cómo ejecuta localhost. Ahí me lo creó. Sí. Y describe pacientes paciente. Bueno, normalmente las tablas van en plural, ¿eh? Ese es el patrón de trabajo. Las clases van en singular.
Bien. Daytime está funcionando. Lo que pasa es que NetBeam te lo muestra en verde. Sí, ahora, claro, no podés iniciar esto. En primer lugar, yo haría dos campos. El campo día, que es del tipo date, y el campo horario, que es del tipo time. Porque se te va a complicar mucho la carga de datos. Sí, yo haría eso. Haría esa corrección. Te va a simplificar la carga de datos porque de la otra forma va a ser muy complicado cargar los datos. Así que en primer lugar separamos los campos, Lucas. Hola Juan, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Buenas noches para todos. Interrumpo un segundito y ya te libero. Dale, ¿Me ayudás con el chat que no lo tengo visible? dale. Genio, gracias. Crossi, Di Sanso, Sí, presente. Díaz, Sí, presente. Huanca Quispe, Presente. Leopardo Pacheco, Presente. Charlie Mones Ruiz al final no continúa, Facundo. No, no continúa. Listo, perfecto, así yo ya lo dejo asentado acá. Sigo. Noya Canciani, Presente, buenísimo. Ortega, presente, Ramírez presente, y Rodríguez Guerrero. presente. 8 presentes veo. 8 presentes tengo yo también. Bueno, perfecto. Buen Bueno, fin de semana. Sí. igualmente para vos, te mando un abrazo. Abrazos, saludos. Chau, chau. Abrazo, gracias. Bien. En primer lugar los separamos, ¿sí? Pero yo pedí 4 o 5 tablas, ¿no? Y tenés dos. La base de datos es muy chiquita. Necesitamos más tablas, pero hay una realidad. Esto que estás volcando acá me está diciendo que un paciente solo puede anotarse en un turno. ¿De acuerdo? Un paciente solo se puede anotar en un turno, porque yo acá puedo escribir un solo número de turno. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos. Y si quiere volver a atenderse, no puede, porque acá solo entra un solo número de turno. ¿Sí? Entonces, es inevitable de que al menos necesitas una tabla más. Por lo menos para hacer que un doctor pueda atender muchos pacientes y un paciente pueda por lo menos tener varios turnos, ¿sí? Yo agregaría create table turnos en donde pondría id doctor int. ID doctor va a ser clave foránea de doctor, ¿sí? ID, bueno, escribí mal paciente. ID paciente, sí, que va a ser clave foránea de paciente. Pondría fecha, no día, porque, cuidado, eh, lo que ocurre con día es que nos vamos a confundir y vamos a decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Por eso fecha. O sea, el 24 de mayo del 2021. Y hora. Horario. Horario. Lo puedes poner time o
podrías en un, ¿sí? Poner esto, por ejemplo, 0,8, ¿sí? 0,8 y media. Ponele que damos turnos cada media hora. En realidad dan turnos de 15 minutos. 0,9 y así, bueno, hasta las 18 horas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto va a simplificar mucho realmente escribir, porque horario te lleva a escribir 10 y 14 minutos. Entonces yo sacaría esto de acá, ¿no? Pero, no sé, vos hasta acá pensás, si yo saqué esos dos campos, es como que tenés poca descripción del cliente. ¿Sí? No sé si hace falta describir más al doctor, pero yo creo que por lo menos pondría el teléfono, la fecha de nacimiento del... Dije el cliente, perdón, en realidad es el paciente. ¿Sí? Podría ser obra social del paciente. Sí, 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 sí. Podría ser obra social. Perdón, estoy leyendo los chats de más arriba. ¿Sí? Porque Rosario habla de los enumerados. ¿Sí? Entonces, yo crearía una tabla que vincule a los doctores con los pacientes, ¿sí? Por ID, exactamente, con fecha y hora. Cuidado, también haría ID int, ¿sí? Auto increment primary key. Cuidado que también haría algo así. ¿De acuerdo? Iría más por ese lado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque el primer modelo, en realidad yo dije 4 o 5 tablas y vos me estás haciendo 2, pero el problema no es que me hagas 2 tablas. El problema es que no era consistente. Sí, o sea, no me parece que represente una situación consistente. ¿De acuerdo? Es claro. Y acá Rosario dijo, pero los enumerados no van en mayúscula. El tema es el siguiente. En Java, el patrón de trabajo es escribir los enumerados en mayúscula. ¿Sí? Ese es el patrón de trabajo. Pero no es un patrón de trabajo de la base de datos. Podría llegar a estar en minúscula. Sí, lo que es peor es que este no está ni en minúscula ni en mayúscula. Está la primera en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Sí? Cuando un enumerado está en minúscula, cuando lleguemos al repositorio en el momento de guardarlo, ¿sí? Va a tener que traducirlo a minúscula. ¿De acuerdo? El enumerado en mayúscula va a tener que traducirse en minúscula. Y cuando leemos un registro, el enumerado en minúscula va a tener que traducirse a mayúscula. Eso es una situación que puede ocurrir porque el 99% de las veces la base de datos ya existe. Esto de empezar creando la base de datos, también si hacen una carrera terciaria, universitaria, tienen que hacer esto, ¿sí? Siempre como trabajo, a veces en análisis de sistema como seminario para recibirse, ¿sí? Esto de que creamos la base de datos y después creamos el sistema es una fantasía, ¿eh? El 99% de las veces, ¿sí? La base de datos ya existe porque la empresa tiene algo, ¿sí? Y hay que respetarlo.
O sea, se creó sin seguir los patrones de Java. ¿Se entiende? La otra realidad, ¿sí? Para derribar mitos, porque todos creemos que empezamos con la base de datos. No, no, en este porque estamos plasmando una idea, porque es educativo. Sí, normalmente hay que adaptarse. La otra realidad es que un proyecto de software de una empresa es tan grande, pero tan grande, que no lo puede construir una persona. ¿Sí? A veces me toca charlar con gente o me toca estar en entrevistas laborales y me dicen, no, yo creé el sistema operativo de Coto, de Carrefour, de Telefónica, ¿sí? Yo creé el sistema de Coto, el sistema de Carrefour, el sistema de Telefónica llegué a escuchar, guarda que creó el sistema de Telefónica. Y ahí ya me salta la ficha de que es todo mentira. Así de simple, ¿sí? Perdón, llegó mi esposa y el caniche se pone loco. Bueno, cuando... Perdón, un segundito que se calme el perro. Bien. Cuando nos dicen esas cosas, no es verdad, ¿sí? Es que no lo hizo. Él copió y siguió un modelo de negocio, pero lo que él programó fue muy poco. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Él siguió un negocio, pero él dirigió programadores. Llegado el caso. No sé si vieron la película, pero él se encargaba de la parte comercial. Sí, después él contrataba programadores, servidores, todo. No lo programó él. Él es el director de la idea. Sí, así con todos los proyectos. Sí, por ahí, bueno, hizo una primer demo, como nosotros estamos haciendo un primer sistema operativo. Y después van a ser, en la especialización web, van a ser distintos patrones de trabajo o distintas ideas web. Sí, pero no lo hizo Mark Zuckerberg. No lo critico con esto, ¿eh? No lo critico, ¿sí? Por ahí sí laburaron más los dos creadores de Facebook, de Google, perdón. Sí, los dos trabajaron más, fue más artesanal, pero después ya cuando se hicieron famosos, listo, no programaron más. Bueno, entonces esto, la verdad que te va a llevar una complicación porque vas a tener que escribir la primera en mayúscula y el resto en minúscula cuando el enumerado en Java va a estar en mayúscula. ¿Sí? Eh, o lo pones todo en minúscula o todo en mayúscula. ¿Sí? Cámbialo. Porque de repente en Java, si vos tenés esto en mayúscula, es fácil decir tu lowercase. Pero no tenemos una función que sea tu capital letter, o sea, la primera en mayúscula y minúscula, tenés que programarlo. Sí, y va a ser una complicación, así que ponerlo todo en mayúscula o minúscula. Acomodá la indentación del código que quedó mal. ¿Correcto, Lucas? ¿Sí? Sí, podría ser crear una tabla especialidades. Yo sé que David vos tenés otra visión sobre esto, pero no lo quiero complicar más a Lucas. Sí, o sea, ya con esto a mí ya me cierra para el trabajo que queremos hacer. Sí, igual pensalo bien si vas a crear más tablas. Sí, sí, de acuerdo, o sea, pensalo bien, si a esto le das forma, ya para mí me cierra. ¿De acuerdo? Viene por acá. Entonces, sí, un momentito. Voy a ir al Drive. ¿Sí? Dale forma por ese lado. Ramírez Lucas, ¿sí?
Segundito que esto es lento en cargar. Ahí hay un amarillo porque se entregó algo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí está revisado. No puedo poner nada sobre el DER, ni los registros, ni los demás, porque ¿sí? no sirve para lo que necesitamos. ¿Sí? Ese es el problema de adelantar etapas, chicos. No adelanten etapas, porque acá escribiste todo esto, pero ya no sirve. Sí, va a haber que readaptar muchas cosas. ¿De acuerdo? Por eso esperen, ¿sí? Presenten la base de datos y hasta que no esté aprobada no siguen con los demás. Hay un conector acá que, bueno, se conecta remoto. ¿De acuerdo? Se conecta remoto y acá hay un test connector que esto sí lo voy a revisar. Bueno, no encuentro el test de conexión. Bien, bueno, ese sí, podías agregarlo así ya lo testeaba esto, porque esto en realidad no depende de que esté bien la base de datos o no. Pero bueno, avanza por ese lado, Lucas, por favor, ¿sí? Hace una cosa, vos para el lunes intentá corregir la base, pero no avances más. ¿Sí? A ver, Rosario, que dice que siempre tiene buen ojo para esto. Al revés los parámetros. Claro, este parámetro, creo que dice Rosario, es recomendado acá. Pero qué ojo que tenés, ¿eh? Claro, es recomendado para el localhost. Pero mirá vos qué ojo que tenés, ¿sí? Bien. Bueno, después corregí esto. ¿De acuerdo? Y el test. En principio, al menos para el lunes, ¿sí? Corregí el SQL y no avances más. Una vez que tenés verde en el SQL, en el DDL, sí avanzás con los demás, ¿sí? Porque si vos no tenés el verde acá, cualquier cosa que hagas acá, salvo el conector, ¿sí? El conector sí está separado de esto, pero cualquiera de estas etapas te lleva a volverlo a escribir. Ese es el problema, o sea, si yo te hago una corrección acá y vos tenés esto hecho, lo tenés que volver a escribir. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Así que por lo menos si podés para el lunes o para el miércoles corregir esto, ¿sí? Va a ser mejor. Y yo estoy viendo otro problema, Lucas. Vos acá, vos pusiste sanatorio en mayúscula, la S mayúscula. Y vos acá pusiste la S minúscula. S minúscula. ¿Eso qué pasa? En tu casa posiblemente funcionó, porque tenés Windows. Pero yo tengo Linux y el web server es Linux. ¿De acuerdo? El servidor remoto que estás usando. Entonces, es importante. ¿Qué pasa? Yo voy a querer correr este script y me va a andar. Voy a querer correr este script y me va a dar error. Y a mí me tiene que correr sin tener que hacer correcciones, ¿sí? Lo recomendado es que sea todo minúscula. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta, Lucas? ¿Dudas?
No. Bien, bueno, hay una primera versión del conector. Yo puedo considerar que está algo presentado, pero me niego a poner un amarillo acá, eh. Me niego porque es como construir una casa con cimientos malos realmente. Ese es el problema. Bien, pero bueno, esto es así, o sea, siempre uno hace algo y tiene que ir esperando una devolución y cuando estén trabajando en proyecto va a ser así, o sea, van a tener reuniones a veces semanales y a veces diarias, ¿sí? Con un líder de proyecto o un arquitecto de software por estas cosas. Bueno, hasta ahí está bien. Lo cierro. Sí. No, no sé si querés sacar foto con el celular de esto o ya tomaste nota. Ya la copiaste. Bueno, bárbaro, listo. Cierro y voy a ver otra entrega. No, no hay de qué. Esto. Ah, que el 24. Cuidado que el lunes 24 tenemos clases, ¿eh? Sí. Ah, me olvidé de. Igual falta. Para el 24 me olvidé de preguntarle a Juan, pero sí, tenemos clases. Y Jorge nos entrega acá el laboratorio 2. Vamos a ver el laboratorio 2. Y yo no fui a pagar la factura de gas y ahí la tengo. Igual no está vencida todavía. Mm, estoy perdido. ¿Dónde está descargado el laboratorio 2? Voy a hacer así. A mí me llega por mail, me anoté en la oficina virtual. Igual no sé si es la misma empresa. Ah, y acá tengo que descomprimir. Bien. Entonces voy a abrir. Y trabajo 2. Bien. Y es string la cantidad de puertas. El precio es double.
Cuidado con este vehículo. Bueno, ahí lo estoy ejecutando. Y hay una serie de cositas, ¿sí? La cantidad de puertas yo lo veo como entero. Sí, me parece que en una entrevista laboral eso te lo van a marcar. Sí, para mí es entero. Por ahí la cilindrada es discutible, ¿no? Pero yo también creo que es entero y que le agregan la C. Pero de todos modos no sería un punto que sea definitivo eso, ¿sí? Lo que ocurre es que al imprimir no le estás dando formato al precio. ¿Ves que acá dice 80.500 con 5? Y la salida tiene que ser tal cual. Le tenés que poner el símbolo pesos, ¿no? Y tiene que tener, ¿sí?, 2 dígitos decimales. Porque así es como lo tiene que ver el usuario. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Para hacer eso, en vehículo, deberíamos crear el get precio format. El método era así porque lo podemos centralizar en vehículo en vez de escribirlo, ¿sí?, en las clases hijas. ¿Sí? Era string get precio format, ¿sí?, y creábamos un objeto de la clase decimal format, df igual new decimal format. Importo la clase decimal format, JavaTech decimal format, y acá el patrón es algunos numerales, pero cada 3 numerales el separador de miles está en inglés y el separador decimal, que es el punto con 2 ceros. De todos modos, recuerden que cuando imprime según la configuración de usuario, según la configuración regional. Si mi equipo, que está en español, imprime esto, va a poner el punto como separador de miles y la coma decimal. Entonces, return, ¿sí?, df.format precio. Entonces siempre que necesitas el precio, llamás a este método y te lo va a dar bien formateado. Bien. ¿Sí? Entonces... gracias. ahí, sí, te escucho. No, Y, gracias. no hay de qué. Entonces, es polémico puertas y cilindrada de string. Yo lo veo polémico, pero en realidad si lo argumentas puede ser string y cilindrada, así que no lo cambies. Pero sí agrega eso
¿no? Para que se vean los precios bien arregladitos, ¿no? Fíjate acá que acá no dice vehículo. Sí, hay un error de ortografía, ¿sí? Y el resto pareciera estar bien, ¿sí? Agregarle obviamente el símbolo pesos acá y ya ahí estaría quedando, Jorge. Bueno. ¿Sí? Me entrego las próximas. No, no hay de qué. ¿Algún otro trabajito más para cuidar, para revisar? No. Vamos con el contenido de esta clase. Voy a copiar el proyecto como clase 21. Close. ¿Y qué teníamos? Teníamos un SQL ya andando, un conector, ¿no? Y había empezado a crear, ¿sí?, los repositorios. Empecé por las interfaces. En realidad empecé por una sola interfaz. Porque hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener después muchísimas implementaciones, o al menos una, pero podría ir cambiando. Yo con esto defino el lenguaje. Yo digo que quiero guardar curso, quiero borrar curso, quiero actualizar curso, quiero buscar cursos por ID, quiero tener getAll, que me devuelve la lista total, getLike título profesor, getByDía. Y puede haber 500 listados. getByDía turno. getBy profesor turno. ¿Sí? getLike título turno. Y se me pueden ocurrir 500 formas de búsqueda. ¿Sí? Los getLike y getBy pueden ser muchísimos. En este caso son 4. Normalmente un analista funcional debe determinar por qué causas vamos a realizar búsquedas, o por qué motivos, o qué tipo de búsquedas necesita nuestro software. ¿Sí? Deben evaluarse esas cosas. Yo a ustedes les voy a pedir que hagan un análisis básico, pero, o sea, que piensen lo más común y 3, 4, getBy o getLike. Recuerden que getLike busca una clave aproximada y getBy busca el valor exacto. ¿Sí? Pero puede haber 50. Ustedes piensen que si yo tengo 50 entidades en mi sistema, porque yo acá lo estoy haciendo con 2. Si tiene 50 entidades, ¿sí? Tienen 50 entidades y 50 métodos por entidad que los pueden tener perfectamente. 50 entidades, 50 métodos por entidad. Creo que estamos hablando de 2500 métodos. 50 por 50, sí, 2500, ¿no? 2500 métodos. A toda vez que yo puedo tener mi base de datos de cursos, pero también puede ser que inscribamos o revendemos para una facultad, la cual nos da un servicio de cursos. Y puede ser que también revendamos cursos de Platzi o inscribamos cursos para Platzi, que es un servicio digital. ¿Qué pasa? Como si fuera poco, si son 2500 métodos, el problema es que de esto, aparte,
voy a tener una versión para nuestra base de datos, otra versión para la facultad con la cual trabajamos, otra versión para trabajar con el servicio de Platzi. Entonces se sigue multiplicando la cantidad de métodos. Que yo quiero que estén esos métodos, porque en el frontend, es decir, en la interfaz gráfica, yo no quiero que escriban código SQL para buscar por título y profesor. Yo quiero que lo resuelva el repositorio. ¿Sí? Si no, si yo escribo SQL adentro de la interfaz gráfica, yo estoy acoplando tecnologías. La interfaz gráfica resuelve la interfaz gráfica y el SQL. Mañana queremos hacer un cambio ahí, nos volvemos locos. Entonces quiero mantener esto. Sí, pero empiezan a multiplicarse la cantidad de métodos que tengo que crear en cada implementación. Todo aquello que yo pueda hacer y que evite escribir métodos en la implementación, lo voy a hacer acá. ¿Sí? Porque en algunos casos me ahorra muchísimo dinero de programación. Con la solución que voy a dar, ¿sí? Cuando hablamos de procesos grandes, voy a aumentar muchísimo el uso de memoria RAM y de recursos del servidor. Muchísimos. Alguien se puede agarrar la cabeza, si tenemos por ejemplo en el curso algún profe de lenguaje C, ¿sí? Se agarra la cabeza y va a espantarse con lo que voy a hacer, porque lo que voy a hacer es fuerza bruta. Lo que ocurre es que son tantos millones de pesos que nos ahorramos en horas de programación que es preferible poner más memoria RAM en el servidor y mejorar el servidor a pagar toda esa cantidad de programación. Eso es lo que ocurre. Por eso vamos a hacer esta solución. Y dice así, ¿sí? El método save, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque la clase que implemente va a guardar con la tecnología adecuada. Yo desde la interfaz no puedo hacer nada. El método remove borra. Yo no sé si borra en un archivo o borra en un servicio o en una base de datos SQL o no SQL, pero borra. Update también. Getall, ¿sí? Va a buscar todos los registros. Si tenemos SQL, esto va a ser insert into cursos. Y esto va a ser delete from cursos. Y esto va a ser update cursos. Y esto va a ser select asterisco from cursos. ¿De acuerdo? Pero eso sí tenemos SQL. Yo no puedo escribir en la interfaz SQL. Porque si yo escribo SQL acá, me estoy atando a una sola tecnología. Yo tengo que pensar que pueda haber muchas implementaciones. No puedo escribir nada que abra acá en la interfaz, no puedo escribir nada que abra una base de datos, nada que abra un archivo o que abra una conexión a internet, nada de tecnología. Select, get like título, ¿sí? Debería ser algo así. Select asterisco from cursos
where título like, ¿sí? Porcentaje, título, ¿sí? Select asterisco from cursos where título like, porcentaje, título. O sea, va a buscar este parámetro en la base de datos que tenga una coincidencia en el campo título. ¿Sí? Ahora, yo la verdad que si tengo getAll, que es un método que todavía no está implementado, podría basarme en getAll. ¿Cómo? Yo puedo hacer este método default. ¿Se acuerdan que en Java 8 las interfaces me permiten tener el método default? ¿Sí? El método default es un método que puede tener cuerpo. Entonces yo acá puedo poner un código Java. Yo puedo llamar a getAll y tener la lista total, recorrerla y preguntar si cada curso coincide con esto, y si coincide es parte del resultado. Podría recorrer y hacer un if, o podría usar API-Stream. ¿Sí? Entonces yo podría hacer así. Primero voy a hacer así: if título igual null, return new ArrayList. ¿Sí? Si el título es nulo, retorno una ArrayList. ¿Sí? Si no, sigo de largo porque me quiero cuidar de la null pointer exception. Y ahora, return getAll me devuelve la lista total. Método que todavía no está implementado. Falta implementar. Sí, falta implementar este método. Pero obvio que nadie va a ejecutar la interfaz. La interfaz no se puede crear un objeto. No puedo decir new y curso repositorio. Van a crear un objeto de la implementación que ya tiene resuelto este método. Bueno, o sea, en algún momento se va a resolver ese método. .stream .filter .filter. Yo voy a tener un curso por cada elemento de la lista. ¿Sí? Y yo voy a preguntar si su título, curso get título punto to lowercase en mayúscula, contiene el parámetro título en minúscula, perdón, to lowercase. Si lo contiene, ¿sí? Si esta expresión booleana arroja true, el curso pertenece a la lista de resultados, si no, no. El problema es que este método filter me filtra y me devuelve un string para seguir trabajando. Pero este método debe devolver una lista. Entonces, con el método collect, ¿sí? Y un colector, yo puedo transformar el string collector collectors ¿sí? Yo puedo transformar el string en cualquier collection, por ejemplo toList, en una lista. De esa manera, con API-Stream yo resolví este método. Y si yo tengo 50 implementaciones, lo bueno es que yo lo escribí una sola vez. Ahora, esto
desde el punto de vista performance, es espantoso. ¿Sí? Es horrible. ¿Por qué? Porque si yo lo hiciera en SQL, por dar un ejemplo, select asterisco, from, cursos, le voy a poner acá abajo cómo sería la consulta, where, título, like, sí, porcentaje, título. Si yo lo hiciera en SQL, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si yo escribo SQL, le envío esta orden a la base de datos. Vamos a suponer que hay 1.000.000 de cursos y solo 10, ¿sí? Son los que cumplen con esta búsqueda. Si yo le envío esto a la base de datos, la base de datos va a recorrer en el disco duro el 1.000.000 de cursos. Eso es inevitable. Por ahí, si el campo está indexado, lo puede hacer bastante más rápido. De todos modos, no tiene mucho problema buscando 1.000.000 de cursos la base de datos. Va a encontrar que solo 10 cumplen con lo que necesita. Me va a cargar esos 10 cursos en memoria y me los va a transmitir a mí. Ustedes piensen que la base de datos no siempre es localhost, muchas veces es remota. Entonces se cargaron en la memoria del servidor 10 registros y se transmitieron. Ningún problema. Ahora, esto que yo hice es espantoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo get all. Seguramente lo dije la clase pasada. Get all es el botón de la bomba atómica. Porque si hay 1.000.000 de registros, yo le ordeno al servidor leer todos los registros, cargarlo en su memoria y transmitírmelo por internet a mí. Yo los recibo y me los cargo en memoria. Sí, hay que ver si tenemos memoria para cargar 1.000.000 de registros. Sí, hay que ver si tenemos esa memoria. Luego de eso, yo los busco. Sí, yo los busco y hago el filtro y devuelvo la lista. El problema es que me transmití desde el servidor 1.000.000 de registros y me los cargué en memoria. Es una locura, pero muchas veces las empresas prefieren hacer esto porque ahorran muchísima programación, porque esto me permite buscar en cualquier implementación. No se olviden que hay que construir muchos de estos métodos para muchas implementaciones. Entonces, esto ya me funciona para cualquier implementación, es un método más que no escribo. Seguramente ya mostré Trivago, ¿sí? Da depresión, alguien dijo, ahora me acuerdo, sí, lo mostré. ¿Sí? Bien. Lo siento, sí, da depresión. Vamos a poner un lugar lindo, por ejemplo, porque siempre busco Luján. Sí, siempre busco Luján. No. Hotel. Sí, pero Luján no. A ver, ¿qué piensan? Purmamarca, Jujuy. No sé si conocen, yo les recomiendo ir a Purman. Van a tomarse la vida de otra forma. ¿Qué pasa? No hizo select asterisco, ¿sí? From hoteles where Purmamarca. El problema es que tuvieron que ir a consultar, ¿sí? A 100 lugares distintos. No está el hotel que yo fui acá, Tuvieron que ir a buscar a 100 lugares distintos.
¿De acuerdo? Entonces, necesitan una forma de escribir una vez la consulta. Se escriben una vez la consulta y tiene que servir para 100 lugares distintos. ¿Sí? Más de 100 lugares. Tienen que usar una de estas formas porque la cantidad de programación y de mantenimiento que se ahorran es muchísima. ¿Sí? Prefieren pagar el costo, ¿sí?, de procesamiento. Las empresas, los negocios prefieren pagar el costo de procesamiento al costo de programación. Eso es lo que ocurre. Por experiencia, cuando uno empieza a desarrollar todas estas APIs, empieza a ahorrarse muchos métodos, muchísimos métodos, ¿sí? Y sabemos que no es performante, pero y que en algún caso puede explotar, ¿sí?, o puede volverse muy lento. Pero preferimos hacerlo. Sí, si son 2500 métodos, me ahorro de escribir 2500 métodos. Preferimos hacerlo, y más también nos podemos ahorrar, ¿sí? Preferimos hacerlo y que el sistema entre en producción, y cuando entran en producción que nos reporten qué método se vuelve lento. Porque a lo mejor de 2500 métodos solo se vuelve lento en 50, 60 métodos. ¿Sí? Entonces reescribimos 50, 60 métodos y no tenemos que reescribir todo. ¿De acuerdo? Normalmente procedemos así. ¿Sí? Y ahora voy a hacer los demás métodos, pero ¿se entiende la idea? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Habíamos trabajado algo de API Stream. Va queriendo, ¿no? Sí. Default. Bueno, se me cayó la botella de plástico de agua. No importa. Ahí la junté. Sí, sí, lo habíamos visto y ahora le estamos dando un uso. Y acá voy a hacer lo mismo. Bueno. Contain. Bien, entonces, claro, sí coincide el título y coincide el profesor, ¿sí? Ahora, en este default, bueno, podrían llegar a decirme DAnull, ¿sí? Y acá es mucho más simple. Del curso pido el día y pido si es igual al parámetro día. ¿Sí? La igualación es mucho más sencilla. Ahora, acá, get by curso está buscando un curso en especial. Y la respuesta no es un list como en los demás. La respuesta es un solo objeto. ¿Por qué? Porque como está buscando por clave primaria, primary key, ¿sí? Como está buscando por primary key,
solo puede encontrar un registro con ese valor o, llegado el caso, ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es un solo curso. ¿Y puedo usar API-String? Sí que puedo. Sí, este método lo vamos a declarar default. ¿Sí? Es un método que, si tenemos 5 implementaciones, nos ahorramos el reescribirlo. Default. Ahí está. Y voy a llamar a getAll. getAll. ¿Sí? Perdón. Return getAll. No voy a preguntar si ID es nulo. ¿Por qué no pregunto si ID es nulo? Como acá pregunté por el título del profesor, el día. Sí, porque ID es un tipo de datos primitivo. Y recuerden, porque es pregunta de examen y pregunta en entrevistas laborales, los primitivos no son nuliables. ¿Sí? Los primitivos no son nuliables. ¿De acuerdo? Entonces no existe la posibilidad que me pongan null acá. Return getAll. ¿Sí? Punto. Y el IDE no me ayuda. Sí, parece como que estuviera mal, ¿no? Return getAll. Punto. ¿Y ven que no me ayuda? Ahora, si yo vengo acá, sí, getAll, punto, y el IDE me ayuda. Pero acá no, punto. No me ayuda, tengo que escribirlo a mano. Pero, ¿por qué no me ayuda? ¿Sí? Yo acá, cuando pongo punto, getAll está acá. Entonces el IDE sabe que es getAll. Ah, bueno, es un list curso y me puede ayudar. Pero cuando yo pongo punto acá, este punto produce un error y todo lo que sigue es un error. Y como esto es error, el IDE desconoce que es getAll. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, por eso no me ayuda. Tengo que escribir a mano o puedo hacer algo. Puedo poner primero el método getAll. Ahí coloqué el método getAll. ¿Sí? Entonces yo pongo punto y todo lo que está abajo es error. Pero ya el IDE conoce lo que es getAll. ¿Sí? Y puedo decir punto stream punto filter. Vamos a tener un curso. Y de ese curso voy a pedir una ID. Si voy a pedir el ID, voy a preguntar si es igual al parámetro ID. Pero yo no voy a devolver una lista. Yo puedo decir punto, sí, get o sí, punto get o punto collect y transformarlo en list, ¿sí? Y pedir el primer elemento. No. Voy a ir a find any o find first. Encontrar alguno o encontrar el primero, como quieran. Find first. De todos modos, si pongo alguno, nunca va a haber más de uno con ese ID. Bien. Encontrar el primero. Sí, o encontrar alguno y devolverlo. Y ahí queda. Pero tenemos un problema. ¿Qué pasa si acá pongo un ID inexistente? Este método get me va a devolver un nulo. Y si yo acá devuelvo nulo, ¿sí? Existe mucha posibilidad
de generar una null pointer exception, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando devolvemos nulo. No hace falta un try catch, ¿eh? Sí, el try catch es demasiado aparatoso. Voy a ir por otro lado. En vez de get, voy a decir or else. O sea, get devuelve un objeto curso y yo puedo decir, o si no, devolver otro curso, voy a devolver un curso vacío, o si no, buscar tal otro, o si no, lanzar una excepción. Yo voy a hacer, o si no, devolver otro curso. ¿Sí? Si lo encuentra, lo devuelve. Y si no lo encuentra, devuelve un curso vacío. De esa manera evito la null pointer exception. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es claro. O ya les duele la cabeza. Bueno, esto todavía no lo podemos probar. ¿Por qué no lo puedo probar? Porque me falta la implementación. Sí, ahora Lucas, me falta la implementación. La implementación va a tener que resolver esto, que es lo mínimo. ¿Sí? Volvemos acá para mostrarla a Lucas. Punto filter, ¿sí? Me devuelve un curso. Yo sé que nunca va a devolver más de un curso. A lo sumo ninguno. ¿Por qué? Porque la ID es clave primaria y no va a haber más de un elemento, más de un registro con ese ID. Sí, en eso estamos tranquilos. Entonces, devolveme el primero. Si fuera una lista, yo puedo pedir devolveme el primero. Si me devolviera una lista. O find any, devolveme algún elemento. Si esta query me produce una lista, esto me devuelve el primero. Y esto me devuelve cualquier elemento de la lista. Podría ser, sí, Rosario, buen ejemplo. Probá suerte y te devuelve cualquiera. Para el caso es lo mismo find any o find first. Para este caso, ¿por qué digo que es lo mismo? ¿Sí? Porque bueno, me llegó el reporte con todos los cursos que tengo en una empresa privada. Esto rebuchonea los mails, todo. No está tan bueno. Bien. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque nunca va a haber más de un elemento. Entonces, find any solo me puede devolver el primero. ¿Sí? Pero puede ser que exista o puede ser que no. ¿Sí? Puede ser que no exista. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo get, me va a devolver si lo encontró, pero si no lo encontró me devuelve nulo. ¿De acuerdo? Entonces yo digo o si no. No te hagas problema, Tomás. Lo que hacemos, haceme acordar el lunes, ¿sí? Primero, buenas noches, Tomás. Qué bueno verte. Haceme acordar el lunes que hablamos con el preceptor para que te ponga presente, ¿sí? Pero haceme acordar, por favor, porque si esperás que yo me acuerde, estamos fritos. Bien. Entonces, después mirate la grabación de la primera parte. Te criticamos por todos lados, no sabes. Acá siempre que alguien falta, se lo critica. Esto es así, ¿eh? Por eso no tienen que faltar. Ese es el asunto. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, encuentre uno. Si lo encuentra bien y si no encuentra, devolveme uno vacío para evitar la null pointer exception. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es claro, Lucas? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Bueno. Vamos a replicar el mismo trabajo con la interfaz de curso repository. Sí. No, curso repository ya está. Alumno repository hay que hacer. Sí, get by día. Sí, bien, Rosario, estás bien despierta siempre, ¿eh? Yo, la verdad que les doy clase con mucho gusto a ustedes y con mucho placer porque veo que todos hacen esfuerzos extraordinarios, ¿sí? O sea, se rompen computadoras y están viendo cómo resolverlo. Eh, Rosario hace una lucha eterna con la computadora que tiene y va presentando los trabajos prácticos, ¿sí? Veo siempre esfuerzos muy notables, entonces eso me motiva a darles clases, ¿sí? O sea, a veces me cuentan historias o problemas por mail y yo digo, wow, lo que trabaja esta persona para resolver algo. Si querés confesarlo en público, sí, si no me lo mandás por privado, como quieras. Ah, ¿y qué te motiva a estudiar programación? ¿O odias esa computadora que tenés? Y si tuvieras una buena, estarías más tiempo. Bien. Lo único que yo creo que vos crees que lo odias. Pero si le metes tanta pasión, no lo odias tanto. ¿Sí? O sea, algo te tiene que estar gustando, Rosario, porque vos lo estás haciendo con pasión. Eso es lo que ocurre. O es tu motivación para lograr una mejor situación económica. Sí, porque creo que haces muchas cosas. Pero bueno, igual son ejemplos notables. Bien, está bien, perfecto, está bien, sí, sí. A veces ser un poco obsesivo en algunas cosas ayuda, sí, un poco, sí. Está muy bien. Bueno, yo soy un poco obsesivo, o sea, yo lo que hago intento hacerlo bien, si no, incompleto no, no. Dentro de lo que se puede, o sea, hay que mediar entre lo ideal y lo posible, ¿sí? O sea, a veces, por ejemplo, me pongo a arreglar la casa, me pongo a hacer arreglos, que esto, que el otro. Pero claro, la casa perfecta es difícil de lograr. ¿Qué voy a poner? ¿Las ventanas de oro? ¿De acuerdo? O sea, se vuelve algo no factible, no posible. Si tengo que mediar entre lo ideal y lo posible y hacer, bueno, arreglos que sirvan, que sean duraderos, que tengan, ¿sí? Un costo razonable, ¿sí? Pero no lo ideal. No, yo no puedo gastar, por decir algo, ¿sí? 1 millón de pesos, 2 millones de pesos en arreglar mi casa porque no sé si lo vale. ¿Sí? Ayer hice un cambio de cubiertas en el coche, gasté mucha plata. Bueno, había una cubierta excelente y otra más o menos, pero la verdad es que mi auto no vale para poner las cubiertas excelentes. O sea, va a valer más las cubiertas que el auto. ¿Correcto? Entonces eso se llama mediar entre lo ideal y lo posible. Sí, sí.
Bueno, alumnos, es más o menos igual la interfaz. Y ustedes van a tener que replicar un trabajo similar, ¿sí? Los primeros métodos son iguales, ¿eh? Voy a hacer un copy-paste, cambia el tipo de datos, ¿sí? No importa nada. Porque no son cursos, son alumnos. Los primeros 4 métodos son iguales. Importo alumno, importo utilist. Tenía hace mucho tiempo, y lo daba en clase hace unos años, el generic DAO. ¿Qué era el generic DAO? ¿Sí? Usaba generic. Entonces, esto es EE. Y este, por ejemplo, se llamaba Generic Repository. Repositorio genérico. No voy a cambiar el archivo, pero el Generic DAO era una cosa así. Era un repositorio que podía guardar, podría borrar, podría actualizar y podría obtener la lista de cualquier tabla. Porque como estos métodos ¿sí? Están en todas las tablas, observen que estos ya los tengo resueltos, pero estos no. Y si yo tengo 50 tablas, los tengo que escribir 50 veces. ¿Sí? El Generic DAO o Generic Repository trabaja con genéricos. Y eso hace que escribamos este método una sola vez. Antes era muy común, yo enseñaba esto, lo había creado con otros 2 profes de educación IT. ¿Sí? Yo, bueno, hace ya 15 años que trabajo en educación IT. Yo estoy en educación IT desde que empezó. Fui el primer profe de Java. Cuidado, debo confesar, no soy el que más sabe de Java. No, después vinieron cada uno que... me di cuenta que eran maestros de Java. No me tomen como que wow, es el que más sabe. No, nada que ver. Después conocí mucha gente que sabía 10, 20 veces más que yo de esto. Yo lo había creado con... y lo que ocurre es que hay gente que ya hace 25 años que está en proyecto. ¿Sí? Yo en proyecto estoy muy poco, soy más tiempo profesor. ¿Sí? Entonces ahí aparece la diferencia. Lo que ocurre es que como yo hice una carrera docente, aparte de ser analista de sistemas, encontré la forma de hacerlo un poco más pedagógico, más llevadero, ¿no? Y poder vincular los dos modos, y me dediqué a asesorar a otros docentes que no eran profesores pero que tenían mucha experiencia para lograr un mix. Sí, eso es lo que ocurre. Pero bueno, construí con otros 2 profes un Generic DAO, que era una clase que resolvía este problema y le ponía un método save, remove, update y getAll a cualquier repositorio. Entonces nos evitábamos sobreescribir. La idea como trabajo conceptual está buena, sí, pero ya en este momento el tiempo de clases no me da para explicar esa idea, ¿sí?
Pero de todos modos esa idea no es factible de llevar a producción. ¿Por qué? Porque era un método, perdón, una clase que creamos nosotros y que nunca fue realmente extendido su uso en producción y mantenido. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, porque la verdad es que Hibernate hace el mismo trabajo y Hibernate ya tiene 18 años en el mercado. ¿Sí? Pero bueno, está como idea. Tendría que buscar un código de algún generic DAO. Está como idea, ¿sí? De cómo se podría escribir una sola vez esto. Pero bueno, más adelante van a escribir Hibernate, que es más cómodo. Así que lo dejo en el estándar. Así, y vamos a escribir clase por clase. Total, nadie va a hacer más de 6 tablas. O sea, no habría que escribirlo más de 6 veces. ¿Sí? Y si alguien se viene con 25 tablas en la base de datos, bueno, va a tener que escribir 25 veces esto. Así que bueno, hay que medir un poco la cantidad de tablas. ¿Sí? Y esto, alumno acá. No hay generic. ¿Sí? Ahí, perdón, ahí quedó. Bueno, ¿qué más sigue? Y ahora siguen los get. ¿Por qué situaciones podemos buscar? ¿Sí? Y las vamos a expresar, pero las vamos a expresar después del recreo. Estoy haciendo el recreo y media. En el centro 8, el timbre del recreo, ¿sí? Suena y 50 en realidad a la noche. Pero yo lo llevé y media porque si no me quedan muy desbalanceadas las grabaciones y me es un problema. O sea, la primera parte es muy larga y la segunda es muy corta y me es un problema con la grabación. Así que recreo hasta 20:50 horas. Y pongo esto para acordarme de encender la grabadora. Bueno, nos vemos 20:50, chicos.